Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de nuestro foro Andrew Álvarez Charlón, página oficial acá en Facebook, mi fanpage, como todos los lunes aquí en la última frontera, hoy, lunes 16 de febrero del año 2026. Gracias por estar con nosotros acá. Nos quitamos las gafas para poder ver un poquito acá en la oscuridad de lo que puede hacer esto, aunque usted cree que aquí ve bastante luz. Aquí estamos en una cava, así que no hay mucha luz. Hemos podido amplificar un poco, ¿no?, para que se pueda ver nuestra imagen, pero como siempre estamos acá transmitiendo en vivo para todos los amigos siempre interesados en los asuntos y los temas que nosotros acá pues compartimos todos los lunes en la última frontera. Recuerde que esto va a estar también diferido en nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Charlón, Webmaster Carlos Figueroa, allá lo va a poner disponible para todos ustedes. Gracias una vez más. Hoy es el Día de los Presidentes, el día obviamente de fiesta en los Estados Unidos, un día libre. Acá en Puerto Rico en muchos sectores no se trabaja, pero otros pues tenemos que seguir laborando en diferentes ángulos y aspectos de la vida. Así es esto. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Acá en la última frontera tiene que ver definitivamente con los Black Programs, ¿no?, los programas oscuros. Hay dos términos que es importante que usted conozca, porque en el mundillo de las conspiraciones y de las ideas de que se oculta algo, de que el gobierno siempre tiene programas o planes secretos que la sociedad no debe conocer o la población desconoce por completo, existen estos dos términos. Uno de ellos es Black Program y el otro obviamente son las operaciones oscuras, que son diferentes, ¿no?, Black Ops. Los Black Ops, pues, bueno, ahí tiene usted los grupos que regularmente usted ha escuchado alguna vez, los Delta Force, tiene los SEAL, Boinas Verdes y otras organizaciones o grupos militares, aparte de los programas que la CIA pueda llevar a cabo, ¿no?, con contratistas de seguridad en diferentes partes del mundo, dependiendo de la misión que ésta sea. Pero también existen, aparte de eso, operaciones oscuras o estos Black Ops, lo que se llaman Black Programs, los programas oscuros. Los programas oscuros son los que están fuera de la luz pública, la mayor parte de ellos se desconocen, algunos se conoce sí el nombre de algún programa, pero lo que se lleva a cabo dentro, ¿no?, del sistema que se está utilizando o dentro de la operación que se está corriendo es desconocido para el resto de las personas. Por ende, eso se permanece, ¿no?, como aparte, oscuro y clasificado, y que incluso hay varios niveles de clasificación. Quiero empezar con lo más sencillo para que todos entendamos cómo es que se mueve esta máquina, ¿no? Y que cada superpotencia en el mundo tiene obviamente programas oscuros, tiene programas de desarrollo de armas, tiene programas que están utilizándose, ¿no?, para infiltrar a nivel de redes sociales, tienen programas dentro de los bancos, tienen diferentes cosas que puedan ser clasificadas así, como conspiraciones en el sentido de que se elaboran secretamente para tratar de tomar ventaja sobre los opositores o sobre otros países que puedan estar en la competencia. Si es en el mercado económico, pues usted sabe que se supone que hay unas regulaciones para evitar que alguna de estas cosas ocurran, ¿no? Pero de esto es y mucho más de lo que vamos a hablar hoy, porque aquí hay inclusive casos que por muchos años se han dilucidado, ¿no?, a través de los medios públicos, a través de las redes sociales y de las redes de noticias, pero que no se sabe exactamente si son reales o no lo son. Y aquí pues vamos a dilucidar un poco esos asuntos en particular. Pues bien, los programas oscuros, y esto es importante que conozcamos, son los proyectos clasificados. Estos proyectos clasificados obviamente tienen un presupuesto oculto. El presupuesto es que no se desglosa la cantidad de dinero, aunque todo ese dinero, oiga bien, pasa a través del Congreso de los Estados Unidos. Y me explico. Yo he podido ver, ¿no?, cómo se llevan a cabo las votaciones para este tipo de programas, para este tipo de presupuesto que se supone pues no se desglosa ni se menciona para qué en específico. El Departamento de la Defensa, por un lado, tiene un amplio programa, ¿no?, para operaciones conjuntas dentro, ¿no?, de estos programas oscuros o de estos trabajos que se llevan a cabo de la forma más confidencial posible. Y esto se llaman pues presupuestos alternos, un presupuesto que se añade al que ya se le da al Departamento de la Defensa por el Congreso, donde pues no se destaca para qué se va a utilizar el dinero, pero sí el monto final, ¿no?, una cantidad X para programas que están clasificados, que se supone pues ni siquiera los congresistas conocen. Incluso dentro del mismo Congreso y del Senado de los Estados Unidos existe un velo, ¿no?, un velo que no permite al Congreso ni al Senado, busque la información, va a ver que es así, que no permite ni al gobierno central, ni al Congreso, ni al Senado poder ver qué dinero se le está dando a estas corporaciones del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, qué dinero se le está destacando para estos programas que no son identificados y qué otros pueden ser tal vez
dilucidados. Aquí sí es importante señalar lo siguiente: siempre queda, oiga bien, esto es lo interesante, un registro económico de todas estas operaciones. Lo que no se destaca es qué era la operación y para qué era la operación esta encubierta que se estaba llevando a cabo. O sea, esto es parte, ¿no?, de estos black programs. Ahora bien, como he dicho, presupuesto oculto, ¿no? Obviamente parcial, y también lo es parcialmente oculto, es decir, que algunas cosas sí se saben, que por ejemplo para un nuevo avión que se está diseñando, por ejemplo el F-47, pues bueno, ya se sabía que había un presupuesto para el F-47, que es el nuevo avión de combate de Estados Unidos de sexta generación, pero no se sabía obviamente las peculiaridades o los detalles de este proyecto del F-47, ¿no? ¿Qué tecnología se iba a aplicar? ¿Quién iba a producir tal cosa? ¿Qué nuevas cosas iba a tener? Es decir, ¿qué nuevos programas de computadora? ¿Qué nuevos sistemas de combate? Todas las cosas implicadas. ¿Qué iba a haber en eso? Pues eso obviamente no se destaca. Eso no se desglosa en reportes o informes del Congreso o del Senado. Ahora bien, dicho eso, es importante señalar lo siguiente. Aquí hay siempre, ¿no?, lo que se llama el poder en la sombra, ¿no? La CIA, la NSA, el DIA, el NGA, el NRO, que es la oficina, y las oficinas de Pentágono para operaciones especiales, los think tanks como RAND Corporation, que hemos hablado aquí, Instituto Brookings y otras cosas que hablé inclusive en el pasado segmento, la pasada semana. Toda esa gente es parte de ese poder en la sombra, que se continúa, ¿no?, o que se conecta con lo que se llama el gobierno continuo, ¿no?, o el gobierno permanente, que son la gente que está en el deep state. Lo que tantas veces usted escucha por ahí en la crítica, que se señala de que hay un gobierno secreto, de que hay unas élites, que todo esto, bueno, gran parte de esas cosas son fantasías y no existen, lo sabe, mastique con las neuronas, no existen. Meramente la gente aquí le añade, acá en el imaginario popular y en las teorías de conspiración le añaden unas cosas, pero lo que realmente es el deep state es el gobierno permanente. La gente que está ahí son los funcionarios, por ejemplo, de carrera, funcionarios de carrera, los altos mandos militares que están implicados en esto, ¿no?, los directores de agencias y todas las redes que están interconectadas en las diferentes instituciones para que el gobierno funcione. ¿Por qué es eso el gobierno permanente? ¿Por qué es el gobierno profundo y no una mafia élite extraña en una logia oscura bajo la tierra? No, esto es así porque usted tiene que recordar lo siguiente: los presidentes cambian los presidentes, lo sabemos. Hay a veces el que más está, pues tiene 2 presidencias corridas, es decir, lo máximo que está, como ahora Trump y como estuvo Obama, 8 años. Pero fuera de eso, una vez salen, viene un nuevo presidente, que puede ser del mismo partido republicano, puede ser del mismo partido o del otro partido demócrata, porque independiente ninguno hasta este momento. Pero, nuevamente, cambian los presidentes. Pero aunque cambien los presidentes, las estructuras, obviamente, técnicas del gobierno permanecen, esas permanecen. Todo lo que ya está, esa infraestructura y la superestructura que el gobierno tiene para controlar todo el sistema. De hecho, como esto es tan importante, hay lo que se llama, y hemos explicado en conferencia, continuidad de gobierno, ¿no?, lo que se llama el COG. El COG, o continuidad de gobierno, no es otra cosa que toda la autorización y la cadena de mando que necesita el gobierno. ¿Para qué? Para prevalecer y para sobrevivir en caso de una gigantesca guerra, la Tercera Guerra Mundial, termonuclear, un asteroide, un cataclismo global, la destrucción del mundo, o lo que usted quiera por ahí pensar, porque hay muchas formas o maneras, obviamente, de eliminarnos de la faz de la Tierra, y hay muchas maneras en que también los gobiernos pueden caer, pueden obviamente desintegrarse. Y para evitar precisamente eso, los Estados Unidos desarrollaron obviamente la continuidad de gobierno, el COG, que es aparte obviamente del poder en la sombra, la CIA, la NSA y todo eso. Y en ese continuidad de gobierno es que estaba FEMA, es que está, por ejemplo, Seguridad Nacional, es que está el Departamento de Defensa o de la Guerra, esa triada, ¿no?, o ese triunvirato, que son los que gobiernan, ¿no?, a Estados Unidos en caso de que haya una devastación, en caso que la cosa se vaya por el sifón y se acabe el mundo como usted lo conoce. Pues esas 3 agencias o esos 3 poderes dentro del gobierno son los que están a cargo de la continuidad del gobierno, obviamente de la cadena de mando, de los enlaces, de las comunicaciones, de los recursos que están guardados o que están ocultos, de los bunkers subterráneos, ¿no?, de todo eso, lo que llaman los DUMS, los DUMS, los DUMS, que no es otra cosa que esas construcciones subterráneas que tantas veces se mencionan en las teorías de conspiración, que tanta gente que no ha visto pues se imagina y cuenta por ahí como si supiera. Bueno, dicho eso, importante también,
Hay tres niveles definitivamente dentro de todo esto para manejar la seguridad, para manejar el secretismo dentro de la agencia de los Estados Unidos, y obviamente en caso de que usted quiera que esta información pues se mantenga hermética, ¿no? Que no le llegue a nadie. Primeramente es lo que se llama unclassified, ¿no? Lo que está desclasificado, lo que se publica, ¿no? Lo que no está oculto, lo que el Congreso dice, lo que el presidente anuncia, etcétera. Inclusive el Departamento de la Defensa hay cosas que dicen y que no están secretas. Ahora mismo todo el mundo sabe aquí que el US Abraham Lincoln pues está casi ahorita llegando allá al Oriente Medio, que está allí, mejor dicho, ¿no? Y que ahora pues se une, mejor dicho, el US Gerald Ford, que ya está allí también en pocos días. Así que ambos serán una potencia aérea y naval que le dará a Estados Unidos la oportunidad tal vez, ¿no? O la decisión de atacar zonas en Irán. Pero eso lo sabe todo el mundo. O sea, eso es desclasificado en el sentido de que no se guarde el secreto. Pero claro, también está lo que es classified, lo que es top secret, lo que está secreto, lo que no está al ojo público, lo que se maneja por las agencias de inteligencia, por inclusive agencias científicas como puede ser NASA, la NOAA, que hay información que no se le da al público, los comités que pueda tener el Congreso allá en el Senado y en la Cámara Baja, que puedan manejar información que sea sensitiva, que no se le pueda dar al público, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas, muchas decisiones que se toman en Casa Blanca, de operaciones encubiertas o que se lleven a cabo, ¿no? Y se supone que van en contra de la política internacional. Me explico para que me entiendan. En contra de lo que se dice, pues por la puerta de atrás o por debajo de la mesa se hacen otras cosas. Y eso son obviamente los black ops, las operaciones oscuras que hemos explicado. Y aquí poniéndolo bien sencillo todo para que todo el mundo entienda. Ese lenguaje que se utiliza tantísimas veces por youtubers que publican cosas, en Facebook que se dicen cosas, en Instagram, TikTok y todas estas plataformas sociales donde se comentan cosas, pero que de fondo no se explican, o meramente quien la presenta tampoco la entiende, tan simple como eso. Ahora bien, dicho todo esto, aquí en la presentación que le tengo, obviamente hay algo aún más secreto que el top secret, y es lo que casi siempre venía clasificado como for your eyes only, para tus ojos solamente. Y este tipo de documentos, ¿para quién se le da? Pues bueno, se le da al director de la Agencia Central de Inteligencia, se le da al director de la Agencia Nacional de Seguridad, se le da exclusivamente al presidente de los Estados Unidos, se le puede dar a algunos miembros también del gabinete que estén a cargo de la toma de decisiones o diseños, ¿no? Por ejemplo, de operaciones específicas o de estrategias que se vayan a usar, que puedan ser de índole nuclear, que puedan ser de índole alta secretividad, por la información que corre, por el uso de tecnología o por las cosas que puedan estar implicadas, que pueden ser muchísimas cosas en todo esto. Recuerde que nosotros los civiles, los silvestres, estamos al margen de todo esto. Al gobierno o a cualquier gobierno del mundo, yo claro, parto de la premisa de Estados Unidos porque aquí estamos, ¿no? Y somos ciudadanos de Estados Unidos. Si estuviera en Rusia y hablara de esto por las redes, ya estaría preso, lo sabe, ¿verdad? Y en China ni pregunte por mí porque ya ni se acordarían. Así que es tan simple como eso, utilizando obviamente la libertad de libre expresión que hay y los medios que tenemos abiertos acá en la democracia, pues uno puede hacer más o menos un alcance o un enfoque de lo que estas cosas son y más o menos darle información a la gente para que la gente verifique lo que esté a su alcance, lo que pueda obviamente conseguir de lo poco que pueda haber sobre esto, porque hay mucha información que no está obviamente para nadie. Ahora bien, lo que se llama precisamente SAP, S-A-P, eso es precisamente lo que está con acceso programado y restringido, donde incluso gran parte del personal del gobierno desconoce total y completamente qué información es esa. Incluso, recientemente usted vio una entrevista que se hizo a Barack Hussein Obama, al expresidente Obama, ¿verdad? Donde le preguntaron por los extraterrestres y él dijo, de manera muy campechana, pues los extraterrestres existen, pero no he visto nunca ninguno. Claro, el que lo entrevistó falló en preguntarle, bueno, ¿y cómo a usted le consta que existen? ¿Usted tiene evidencia sobre eso? Y ahí pues es el seguimiento, ¿no? La pregunta de seguimiento se le resbaló en seco al entrevistador y por ahí se lo cogieron de chiste, olvide y vive. Pero bueno, lo que ha dicho el presidente Obama va en concordancia con lo que han dicho otros expresidentes de los Estados Unidos, y esto lo hablamos en otros segmentos acá, cuando hablamos de Jimmy Carter, cuando hablamos de Ronald Reagan, que hablaron sobre ese asunto en alguna medida. En este caso, pues Obama, que no es la primera vez que lo dice, e incluso el presidente Trump, que aunque dice que él no cree en los extraterrestres, oiga bien, mastica con las neuronas, él dice que sí hay unas cosas extrañas, raras, que ha hablado con pilotos, que ha hablado con oficiales del Departamento de la Defensa y de Inteligencia que le han comunicado que sí hay unas cosas que se mueven, lo que usted llama actualmente UAPs, que están en los cielos, pero que no se sabe exactamente qué son y por qué están aquí o para qué están aquí, si es que hay algo inteligente detrás de este tipo de manifestación. Ahora bien, sale también el rumor, que yo lo he hablado aquí y lo presento una vez más, de que supuestamente alegadamente el 8, oiga bien,
El 8 de julio el presidente Trump va a dar un mensaje relacionado con la inteligencia extraterrestre y la presencia de estas entidades en nuestro planeta, supuesta y alegadamente. No hay nada oficial. En estos momentos no hay nada en el calendario de Casablanca, vuelvo a señalar. Si surgiese algo, pues lo vamos a saber, lo va a saber usted al igual que yo a la misma vez. Nada nuevo detrás del tapete, pero nuevamente vuelvo a señalar, no hay nada a nivel oficial sobre ese aspecto, ¿no?, de una declaración del gobierno de Estados Unidos y que el presidente Donald Trump vaya a hablar el 8 de julio. Es un rumor de redes de las tantísimas cosas que por ahí se cuelan, de las tantas cosas que tanta gente menciona y habla, sin ningún tipo de verificación y evidencia o prueba alguna. Dicho y aclarado eso, pues habría que hablar un poquito también de estas operaciones oscuras que se atachan o que se señalan como parte de ese mundillo de lo extraño, ¿no?, de la intervención de inteligencia extraterrestres, inteligencias alienígenas en nuestro planeta. Y hay dos versiones que tal vez son de las más interesantes y tal vez de las más fantasiosas que uno puede encontrar. Hay que recordar, por ejemplo, hace muchos años, ya murió, de hecho ese señor se suicidó, según la versión oficial, Phil Schneider. Phil Schneider alegadamente era un ingeniero geológico, ¿no?, que hacía construcciones subterráneas, que trabajaba en los dumps, en los bunkers, que preparaba el Pentágono y las agencias secretas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y este señor, que le faltaban como 3 o 4 dedos de su mano, creo que era la mano izquierda, le faltaban los dedos, alegaba que esos dedos los había perdido en un enfrentamiento contra alienígenas grises bajo la tierra en la base de Dulce, Nuevo México. Bueno, la llamada base de Dulce, Nuevo México, que son unas torres que hay de comunicaciones donde realmente lo que hay allí en Dulce, Nuevo México es una reservación apache, ¿no?, de nativos americanos apache. Pues él decía que allí había una construcción que él inclusive había visto, que había conocido, que él había estado trabajando en otras construcciones subterráneas y que allí habían muerto boinas verdes, boinas negras, habían muerto allí agentes de servicio secreto y un montón de cosas que él había dicho en un tiroteo, una batalla bajo tierra con los alienígenas grises. Él decía que esto había ocurrido en 1979. Pues bueno, después de eso, pues que de varias conferencias sobre ese asunto donde él decía que era así, pues un día viene y se ahorcó, murió por estrangulación, se ahorcó. La versión oficial y obviamente el protocolo de autopsia dice que este señor se suicidó, no que lo mataron. Pero bueno, dentro del mundillo ovni mucha gente empezó a decir lo mataron, como a tantos más que dicen la verdad, la quieren ocultar, etcétera, etcétera. Claro, sin evidencia nunca, eso es importante, mastique con las neuronas, sin evidencia nunca. Así que cualquier cuento de camino se acepta, olvida y vive, y hay gente que ni se pregunta el porqué del porqué. Pero bueno, yendo directamente al grano, este señor, Phil Schneider, tuvo contratos, sí, con el gobierno de los Estados Unidos. Trabajó en alguna medida en algunas construcciones de los Estados Unidos del gobierno federal, pero nunca en nada de lo que él decía de que hizo los dumps. Él no trabajó en esos proyectos, de que estuvo en ingeniería subterránea, creando ciudades subterráneas, nada de eso. E incluso cuando le dije al principio, despierta, durmiente, de que siempre hay un registro económico de cualquier cosa, aunque no se sepa para cuál es el Black Program o el programa oscuro o oculto que se está usando el dinero, siempre hay un trazo económico. Como decían cuando, en la época de Nixon, ¿no?, cuando Watergate, follow the money. Pues bien, follow the money, el dinero siempre aparece. Lo que no se explica es cómo, para qué se usó. Simplemente una generalidad, pero para qué se usó específicamente no. Ahora, dicho esto, el caso de Phil Schneider no hay evidencia ninguna, no hay documentos ninguno, no hay nada en ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos, ni de inteligencia, ni de la defensa, ni en ningún registro económico, nada que lo identifique él en una operación de esa índole. Inclusive, no hay registros de construcciones subterráneas que se hayan hecho donde hay que meter millones y miles de millones de dólares y tecnología altamente sofisticada para hacerlo. Nada de nada en ese lugar donde él aseguraba, Dulce, New Mexico. Así que evidencia física ninguna, y él tampoco nunca presentó nada, meramente que le faltaban unos dedos. Y lo que alegadamente dicen la agencia de Estados Unidos de seguridad que estudiaron el caso de su suicidio y el caso y la información que él dio, es que él perdió esos dedos. ¿En dónde? Él perdió esos dedos trabajando con explosivos de minería. Es decir, en un accidente industrial perdió los dedos, no un tiroteo con seres de otro planeta bajo la tierra, como él contaba en su historieta. Así que usted tiene que aprender a diferenciar, ¿no?, el grano de la paja, y cuántas cosas dicen por ahí, lo siguen repitiendo y lo crean, ¿no? Crean de un mito, una idea o un cuento como si fuera verdad, sin tener ningún tipo de sostén real o de evidencia que lo pruebe. Ahora, el otro caso que tal vez podemos relacionar con eso es el de Robert Lazar.
El de Robert Lazar, que es más famoso obviamente que Phil Schneider. El de Robert Lazar es que él había trabajado alegadamente en el área S4, en esa zona S4 allá en el área 51, y que él estuvo trabajando con la ingeniería revertida, ¿no? de estos artefactos, un platíbulo que habían varios, que él vio fotos de extraterrestres, que no los vio, pero vio los aparatos, y hace una historieta completa. El caso de Robert Lazar pues, es un caso más complicado que el de Schneider, pero tampoco hay evidencia ninguna. Incluso él decía que él era graduado, por ejemplo, de MIT, ¿no? Y que él había estado en Caltech como estudiante, había tocado sus grados universitarios allí, y en Caltech ni MIT lo conocen, no aparece ningún registro, ningún profesor se acuerda de él, ningún compañero de estudio, o sea, nadie conoce a Robert Lazar, no lo vieron allí ni en los centros espiritistas, así que de allí no fue. Así que ya empieza uno a dudar cuando aparece este tipo de información que descarta lo que dice una persona con evidencia, vis-a-vis la falta de evidencia que tenga esta persona. Sí consta, y esto es importante, no hay nada que lo relacione en el área 51, no hay documento ni información, nada que diga que Robert Lazar haya estado en el área 51, ni nadie que avale su versión, nadie. Pero sí, él sí trabajó en Nuevo México, no en Nevada, en el área 51. Donde en Los Álamos, en los laboratorios de Los Álamos en Nuevo México, sí hay un registro, una ficha de trabajo allí. No se identifica cómo trabajó, no trabajó como jefe en física nuclear, aparentemente como técnico dentro, ¿no? de la estación de investigaciones, obviamente nucleares de Los Álamos en Nuevo México. Eso sí, se tiene que ver, la gente tiene que aprender a separar el grano de la paja y saber qué es un cuento y qué no es un cuento, buscando, como he dicho tantísimas veces, la evidencia documental, ¿no? Y lo que hay realmente sobre un caso, no lo que se inventa la gente o le añaden para, qué sé yo, vender libros, revistas o monetizar por acá por los medios, despierta durmiente. Pues bien, dicho todo eso, porque hay que ser honesto con esta información lo más claro posible y pues llevarla obviamente a la exposición de datos y evidencia para entonces pues poder opinar con propiedad. Ahora, bien importante, digo estos casos porque definitivamente hay muchos otros más. Hay casos que también sí tienen cierta sostenibilidad en el sentido de que el que habla sí es quien tiene la preparación, la experiencia o las posiciones dentro del gobierno. Bueno, el caso reciente del 2023, ¿se acuerda usted en las vistas del Congreso? David Grush, que sí era un agente de inteligencia militar, que sí estaba relacionado con programas de investigación de los UAPS, que sí estaba en todo lo que él decía. Y David Grush, sí, eso fue realmente un whistleblower de esto, ¿no? Un soplón, como decimos en español, al whistleblower. Los otros, en el caso de Phil Schneider, nada que ver, en el caso de Robert Lazar tampoco, nada de eso. Incluso Obama, como mencioné hace un rato, cuando se le preguntó sobre el área 51, él dice que allí no hay estructura subterránea, que allí no hay naves de otro planeta, dice Obama. Claro, hay quien dirá, no, él tiene un juramento, no puede decir nada. Bueno, usted puede inventarse lo que quiera y creer lo que quiera, pero pruébelo si puede. El problema es probarlo, no decirlo. Yo puedo decirle aquí que en la Luna, en la parte oscura de la Luna, hay bases extraterrestres allí, como algunos dicen. ¿Y quién me puede desmentir? Recuerde algo, que esto es un axioma que hay que reconocer cuando uno empieza a tratar de dilucidar qué es cierto, qué no es cierto, ¿no? Comparando informaciones verificables o no verificables, ¿ok? Falta de evidencia no explica nada. Falta de evidencia, por un lado, no prueba que algo no exista, pero esa falta de evidencia tampoco prueba de que eso exista. ¿Lo entendió? Eso es elemental. No existe, existe. Ni una cosa ni la otra se puede probar por la falta de evidencia. Así que en estos casos hay falta de evidencia, así que se queda, como digo yo, en el limbo, a ver si algún día, tal vez a lo mejor, quién sabe, aparece alguna evidencia sobre el asunto en particular. Pues bien, los programas oscuros definitivamente siempre están ahí, están bien relacionados con el Departamento de la Defensa, están relacionados, como hemos dicho tantas veces, con el bloque militar industrial farmacéutico. Todo eso es lo que mueve esto. Hay muchas personas que creen que hay una élite global mundial, lo que hay es un network mundial, me explico. Hay una interrelación continua entre corporaciones, gigantescas corporaciones, y obviamente subcontratados de esas corporaciones o ramificaciones de esas corporaciones que están básicamente en todo el planeta, que conectan desde ese bloque militar de los Estados Unidos hasta el bloque militar europeo, y de ahí baja obviamente y se conecta con otras industrias en todo el planeta. Es decir, es una globalización de control, que controla mercados internacionales, que tiene obviamente áreas centrales como es la venta de armamentos, que es de las industrias más grandes del planeta y que más produce. Por eso la guerra
produce tanto dinero. Es decir, los muertos no cuentan, aquí lo que cuentan son los billones y los trillones, los muertos a nadie le importa. Esta gente invierte precisamente en la muerte, invierte en la guerra. Lo mismo pasa con el combustible. La industria obviamente que tiene que ver con el petróleo, que el petróleo no es meramente gasolina, querosén o diésel, el petróleo son todos sus derivados, y eso desde el año 1972 está bajo ¿qué? Bajo márgenes de seguridad nacional para Estados Unidos, los europeos, obviamente porque necesitaban combustible del Oriente Medio y de otros lugares que están en conflicto o pueden estar comprometidos. O sea, todas estas cosas son importantes. De ahí viene obviamente el centro de poder. ¿Cómo tú tienes una red que conecta estas cosas? ¿Cómo está concatenado? ¿Cómo va en niveles, ¿no? Hacia corporaciones o a grupos de inteligencia dentro del gobierno? Como explicamos el pasado lunes, ¿no? Hay una interrelación, hay unos puentes entre el gobierno y los billones de dólares que invierten, inclusive trillones de dólares, y las industrias que están dentro de este campo, que producen, que crean guerras, porque necesitan, oiga bien, continuamente necesitan nuevas guerras. Es un negocio. El ser humano es más, es parte de los commodities o de lo que se invierte o se pierde en estos tipos de juegos de guerra, donde la gente pues definitivamente meramente somos ese ganado que lo usan o no lo usan. Pues bien, todo esto lo traigo porque cuando hablaba de los 3 niveles de seguridad, lo que está desclasificado o lo que no está clasificado, lo que está clasificado y que también después se desclasifica, después de muchos años, si ya no compromete los intereses económicos, militares o políticos de Estados Unidos o del país que sea, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, China, el que usted quiera nombrar. Por otro lado, lo que obviamente son los SAT, lo que está más allá, una vez más, incluso de la vista del Congreso, del Senado de los Estados Unidos, y que pues no hay forma obviamente de poderlo seguir en rastro, como dije cuando comencé, ese velo que hay sobre las corporaciones, que son las que más invierten en esto. Me explico. Muchas de las construcciones subterráneas, ¿no?, de estos domes que hay en Estados Unidos, son de corporaciones privadas, es decir, de toda esa industria aeronáutica que usted ha visto, oye, Boeing por un lado, ¿verdad? Lockheed Martin por otro lado, Northrop y todas las que usted pueda ir mencionando. Todas esas compañías tienen obviamente underground, instalaciones subterráneas. En esas instalaciones subterráneas es que ellos trabajan su ingeniería, sus laboratorios, sacan los diseños. Si usted da una vista y váyase por Google Earth para que no tenga que meterse muy complicado y empieza a ver estados como Nevada, Nuevo México, Utah, ¿no?, por darle algunas ideas de Nevada, inclusive California, puede buscar en esos estados, Nevada, Utah, California, hasta Wichita, puede buscar por todos esos lugares. Y va a coger un buen rato porque hay miles y miles de kilómetros. Cuando encuentre estas instalaciones las va a ver obviamente cómo son soterradas, cómo tienen unas pistas de aterrizaje y despegue que salen desde bajo la tierra hacia la superficie. Es decir, los nuevos artefactos que han estado probando por décadas los sacan de bajo tierra, de hangares subterráneos, y los hacen elevarse. Lo mismo hemos presentado en conferencias acá cuando hemos hablado de AUTEC, ¿no?, que es el área de desarrollo y prueba que tiene la Marina de Guerra, el Navy, allá en las Bahamas, en la isla de Andros, y que Puerto Rico, hemos mencionado tantísimas veces, es parte de la zona de prueba marítimo terrestre y aérea que utilizan ellos, inclusive estratosférica, si así lo quiere decir. Así que se da cuenta que estas instalaciones que son sensitivas no son del gobierno, no son del Pentágono, ¿quién le dijo eso? No son de la CIA, no son de la NSA, son de las corporaciones del bloque militar industrial y que están enlazadas con un sinnúmero más de otras compañías y corporaciones, porque esto incluye miles y miles, ¿no?, de enlaces, y eso es lo que crea realmente el poder en la sombra junto con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. O sea, todo eso está correlacionado continuamente. Recuerda que todo esto comenzó en 1950. Una vez los soviéticos hacen su primera explosión nuclear, en los 50 comienza una carrera desenfrenada por desarrollar nuevas tecnologías para la guerra del futuro. Y ahí precisamente empieza la inversión en este bloque militar industrial, en el área farmacéutica, en el área aeronáutica. Toman preponderancia increíblemente y se empiezan a ensayar todo tipo de cosas, de variaciones genéticas, armas biológicas, armas nucleares, armas de alta tecnología, el desarrollo cibernético y todo eso que parece del futuro, pero que ahora es la guerra actual. Y desde 1950 hubo miles y miles de proyectos, muchos de ellos se desintegraron, es decir, los eliminaron, trataron de borrar cualquier tipo, ¿no?, de documentación que los pudiera identificar y que pudiera en el futuro comprometer los programas que se iban desarrollando escalonadamente hasta la guerra del siglo XXI. O sea, todo eso está ahí. Ese obviamente es el Deep State,
el gobierno perpetuo, el gobierno que no cambia, aunque cambien los presidentes, aunque cambien los senadores, cambien los representantes, cambien los gobernadores, cambie todo el mundo, ese gobierno siempre está ahí, que son los empleados de carrera en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito militar, en el ámbito obviamente de correr el gobierno, todas las cientos de agencias federales y todo lo demás. Es la gente que le da conexión a todo esto, que le da el equilibrio al gobierno y la continuidad de ese gobierno. Bien, hoy acá pues aunque sea tenemos un poquito de tiempo, ya pues se nos acaba la media hora que tenemos acá, pero esto, como he dicho, esto es consecuencia o esto es seguimiento de lo que presentamos la pasada semana acá en la otra realidad del pasado lunes. Hoy pues le damos una continuidad dándole otro aspecto más y añadiendo otra gente más y otras operaciones que se corren también con el gobierno secreto de lo que el gobierno de Estados Unidos conoce o no conoce. La situación nuevamente es importante porque no sabemos cuántas operaciones se corren actualmente o cuántos programas hay. Cuando se vota, por ejemplo, en la Cámara de Representantes y en el Senado por alguna de esta petición de presupuesto para los Black Programs o inclusive para Black Ops, si es que va a haber conocimiento en algún comité de inteligencia o militar del Senado y el Congreso, cuando se vota por esto, jamás se da el nombre de qué es lo que se está votando. O sea, no se dice, votamos por el misil tal cual cosa, no. Votamos porque el nuevo armamento para rayos de microondas, bla, bla. No, nada de eso. Se da un número, el proyecto 507846, confidencial, así mismo se lo dicen, clasificado, vote sí o no. Eso es todo lo que le dicen a los congresistas, lo sabía, verifiquen. Y a los senadores, nada más, no le dicen nada más. Proyecto 5796 para tal cosa de la Fuerza Aérea, más nada. ¿Sí o no? Y ahí votan. Casi siempre descargan, obviamente, a favor del programa o del proyecto, porque eso es casi obligado, ¿no? Es un sí o sí. Así que despierta durmiente. Bueno, mis amigos, llegamos hasta acá, no da tiempo para más, pero por lo menos compartimos un poquito de estos Black Programs, estos programas oscuros, que de hecho hay trillones de dólares que se han invertido en el Pentágono, y como he dicho en otros segmentos anteriores, no se sabe para qué. Incluso había 1.3 trillones de dólares perdidos que nadie sabe. Eso es lo que es un trillón, un millardo, ¿no? Eso acá en Puerto Rico no lo hemos tenido nunca. Desde que Puerto Rico ha estado libre asociado hasta el día de hoy, desde que nos cogieron los españoles hasta el día de hoy, todas las dos épocas coloniales, jamás hemos tenido ese capital de dinero en Puerto Rico, ni privado, ni unido al erario público, ni al industrial, ni a nada. O sea, 1.3 trillones que se desaparecieron básicamente, que no se sabe y que todavía al día de hoy, aunque ya eso se engavetó porque ya el Congreso dejó investigarlo, eso era durante la época de George W. Bush, se desapareció para este tipo de programas oscuros que nuevamente no se especifican qué son, para qué son. Cualquier cosa pueden estar haciéndola, por eso es que tienen ese adelanto de más de 50 años en tecnología por arriba de lo que comúnmente acá nosotros entendemos, y por eso le llaman la ventaja. Y oiga, nuevamente, digo yo, mastique con las neuronas, póngaseme al día, despierte, abra los ojos de la mente. Por eso es que China y Rusia tienen su carrera armamentista, y por eso China y Rusia tienen mucho cuidado con lo que le dicen a Estados Unidos o con lo que hacen que pueda afectar la estabilidad de Estados Unidos. Casi siempre son guerras secretas, casi siempre lo que hemos explicado aquí del fentanilo por un lado, epidemias por otro, y otro tipo de cosas que se hacen, las guerras híbridas, ¿no? Las guerras proxy y ese tipo de cosas, pero directamente ni locos. Ni Putin por más que jonjonee, ni Xi Jinping por más marchas que haga allá en Pekín militares, y obviamente Kim Jong-un se sigue en su viaje de Mavi. La realidad es que todos ellos saben que Estados Unidos está a la vanguardia de esos armamentos, a la vanguardia de esa tecnología, que tiene el capital, el dinero, el potencial y todo lo necesario. Las industrias que ninguno de ellos dos tiene, ni China ni Rusia juntas, tienen las industrias del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de Estados Unidos. No tienen las facilidades, no tienen la tecnología, nada de eso. Tratan entonces de robarse esa tecnología, de espiar esa tecnología, de hackear para buscar esa tecnología, porque se produce allá. Y definitivamente ellos saben que el alcance en años, en décadas de adelanto es demasiada, por más que estén corriendo en esa carrera por tener armas de superioridad o armas de definición final. Estados Unidos las tiene y tiene muchas otras. Por eso es que eso se guarda como secreto mayor. Eso se guarda obviamente en el SAT, como dije yo hace un rato, donde ni siquiera dentro del gobierno los funcionarios a cargo saben de por qué y para qué
o qué se hace en tal lugar, o qué hace tal industria para el programa de defensa o de guerra del Departamento de la Defensa, como es el Pentágono. Despierta durmiendo. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles en Pensando en Voz Alta de la Carretera, y el viernes allá con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica conmigo, en La Otra Realidad. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, atento, despierta, que esto se va bien rápido.